Tenemos ahora en la siguiente a Fausto Guardiola. Fausto Guardiola es gerente de Palavise, vivero seleccionador, también productor de higo fresco en este caso. Es del área de Cataluña, está en la zona de Alguaire. ¿Pueden ayudarle a poner la...? Utilice el otro que está completo. Fausto, aparte de ser conocedor del mundo del vivero, también tiene explotación propia. Hola. En la zona de Alguaire es una zona muy fuerte, hay mucha concentración de productores de higo fresco. Normalmente los productores comercializan su propio higo. Ellos tienen su pequeña manipulación en casa y van al mercado. Y es una zona que bueno, este año ha tenido una mala experiencia comercial por lluvias, pero hasta ahora pues les ha ido bastante bien con el cultivo. Entonces Faust nos va a dar una visión diferente de cómo lo hacen allá, mercado en fresco. Faust, benvingut, aquesta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo vengo de Lérida, de la zona de Alguaire, y allí es una zona un poco atípica, pero que se están produciendo bastantes higos frescos. Allí solo tenemos una variedad que produce higos frescos, o sea, no es apta para secado, seca muy mal. O sea, supongo que la mayoría no sabéis dónde está Alguaire, es un pueblo pequeño de 3.000 habitantes, está en la provincia de Lérida, pero lindando con Aragón. Estamos a una altitud de 300 metros, la superficie del término municipal es de 50 kilómetros cuadrados. Este es mi pueblo. Para que tengáis una idea de la pluviometría y de los datos climáticos, o sea, llueve muy poco, son 350 milímetros de los últimos 20 años, y en septiembre, que es cuando se concentra la mayor recolección de los higos, pues suele llover menos de 4 días en todo el mes y unos 40 milímetros por metro cuadrado. O sea, tenemos un clima mediterráneo, pero ya es bastante tirando a continental. O sea, nosotros podemos tener fríos en invierno de hasta 15 grados bajo cero en algunos años, no siempre, pero podríamos llegar algunos años se llega a estas temperaturas. Por lo que creo que las brevas tendríamos problemas, o sea, de que fueran unas cosechas viables. Bueno, nosotros estamos cerca de Fraga, que en la antigüedad, o hace unos años, pues es donde era la zona de referencia de producción de higos. O sea, en 1930 encontré de que producían 1.800.000 kilos, en 1950 hasta 3 millones de kilos, y en nuestro pueblo no había ninguna razón geográfica ni comercial de que se pudieran producir higos, porque yo creo que estamos en una zona que ya está un poco al límite de las condiciones óptimas para el cultivo de la higuera, o al menos de la variedad que nosotros estamos trabajando. En los años 50 se empezó a comercializar los higos, más que nada porque hubo un señor que era un comercializador importante, que le gustaba muchísimo, estaba enamorado del cultivo y empezó a comercializar los higos que los agricultores tenían para su propia, o sea, en su propio huerto, que era para autoconsumo, pero los higos que sobraban se llevaban a este comercializador, pues hizo mercado en Barcelona, en Andorra, y así empezó. En 1995 ya tenemos una producción censada de 300 toneladas, 300.000 kilos, y en el año pasado, a pesar de que fue un año bastante malo, pues se recogieron 2,5 millones de kilos. La historia del cultivo, como os decía antes, estas eran las variedades que nosotros teníamos allí, autóctonas, la coll de dama blanca, la coll de dama negra,
la viriasot, la blanca de los huertos, largas, calabacitas y algunas otras, pero el mercado ha simplificado el panorama. O sea, que estas variedades solo ha quedado la col de dama negra, que nosotros llamamos col de dama negra, pero que, según los especialistas de la finca La Orden, pues es la col de dama francesa, que es de origen francés, no la cuello de dama que aquí conocéis. O sea, en la actualidad, en Alguaire y a lo mejor en los pueblos de alrededor, pero que está comercializado o los explotan los agricultores de Alguaire, hay unas 300 hectáreas de este cultivo, de esta variedad. Y toda es la col de dama negra, la col de dama negra, que es el clon que está, creo que es el LO, que debe ser de la finca La Orden, el 48, y ahora sí que lo tenemos bien clasificado, que hasta ahora pues no sabíamos qué variedad teníamos en definitiva, ¿no? Normalmente la formación es en vaso y los marcos de plantación, aquí os he puesto unas cantidades, pero son muy aleatorias. O sea, normalmente queda 7x7 o 7x6, 5x3. Cuando plantas a 7x4, normalmente al cabo de unos años se elimina entre hileras un árbol sí y otro no, para que quede a 7x7 o quede a 7x6. O sea, esto es para producir antes, y mientras la higuera, pues a partir del segundo tercer año ya da frutos, pero hasta que no ha ocupado un marco de plantación de 7x7, pues, o de 6x6, pues le cuesta un poco. También hay alguna experiencia en formación en espaldera. La formación en espaldera, lo veremos aquí, es con postes y las ramas pues llanas, hacen un ángulo de 90 grados y de allí salen las ramas de fructificación. Bueno, el material vegetal utilizado para la repoblación es por estaca, o sea, aquí no hay injerto, no hay portainjerto, o sea, es por reproducción por estaca. La mayoría de la planta lo hacen pequeños viveristas o bien agricultores, pero un material vegetal sin control alguno hasta el momento. O sea, es un material que incluso se pueden ver muchas higueras pues con una diferencia genética importante, aunque todo sea la misma variedad, pues cambia la hoja, unas tienen más calibre, otras menos, incluso la coloración también cambia. O sea que no tenemos, yo creo que estamos trabajando en varios tipos, en varios clones que sería interesante unificar. Las plantas normalmente se plantan a raíz desnuda porque son más baratas, pero yo creo que la mejor opción es planta en maceta. O sea, si nosotros plantamos una planta en maceta, pues no pierde macetas de 2-3 litros, de un año o dos. Las plantas no se muere ninguna, prenden todas enseguida y creo que funciona. Tienes una plantación muchísimo más equilibrada y creo que es la mejor opción para plantar. Normalmente las higueras se reproducen por estacas y por estacas, por poco que hagas tratamientos, pues enraízan bien, ¿no? Pero es extraño de que una higuera con raíces, si ha estado a lo mejor 5 días o 7 días o 8 días arrancada desde el vivero hasta que se planta, pues tienes muchas faltas, puede haber muchas faltas. Y si no hay faltas, pues a veces brotan muy tarde, que aunque después no lo puedes contar como una marra aquello, pero sí que a lo mejor no te brota hasta julio y el primer año prácticamente lo pierdes. Mientras que si plantas en maceta, pues el primer año pues ya tienes unas plantas homogéneas y ya con un buen crecimiento, que el segundo año ya puedes empezar a producir. Esto es una plantación de este año, o sea, como aquí estará a 7x3,
y es un campo recién plantado, normalmente se pondrá el gotero. Esto es una plantación también a 7×3, es planta de 2 años y bueno, está sin podar, pero aquí, a diferencia de lo que ha comentado aquí en la formación, nosotros no tenemos muy en cuenta la altura del tronco, o sea, que el tronco, aunque estas son bastante altas, pero muchas están pues a lo mejor a 30 centímetros del suelo, a 40 o a 20 o prácticamente, porque lo que interesa muchísimo es que la planta tenga un porte muy bajo para poder cogerlo todo del suelo, ¿no? Y si puede ser, sin ganchos para bajar las ramas. Estas son una plantación, aquí podéis ver que prácticamente no hay cuello del árbol, no están los 60-70 centímetros. Estas son plantaciones de 25 años, con la poda hecha, y estas creo que están a 6×6. Un detalle también de las plantaciones. Esto, lo que sería una formación en espaldera, se hacen 2 pisos, uno aquí y el otro arriba. Es una formación un poco irregular, pero normalmente solo hace un productor que está aquí, que me ha acompañado conmigo, que si queréis hacer alguna pregunta en este tema lo sabe mejor que yo, porque yo las que tengo son en vaso, no en espaldera, y creo que es un sistema que funciona bastante bien. Creo que tiene 2 ventajas, o varias, pero una es de que no es más fácil la recolección, o sea, tienes mayor acceso al árbol. Después, también en aquellas de vaso antiguas hay mucho daño del sol, o sea, las partes expuestas al sol, como si no se tiene en cuenta de dejar poblada la copa del árbol, porque si no le da el sol, la parte de arriba de las ramas se están pudriendo, o sea, porque les afecta el hongo. Y aquí, como una parte está siempre mucho más sombreado, pues le afecta menos, aunque el ángulo de inserción tendría que afectarle, pero yo creo que es porque no le da el sol. Bueno, los objetivos de la poda en fruta, en higo en fresco, son 2. O sea, la recolección desde el suelo, hacer fáciles todos los trabajos, porque creo que el 70-80% de los costes de producción de la higuera es la recolección, es la mano de obra. Entonces, hay que avanzar, o sea, tienes que tener el mejor sistema para que sea fácil y para que sea rápido. Y después también en nuestra zona tiene mucho interés y es muy importante los grandes calibres, o sea, hacer calibres grandes, porque así se paga muchísimo más. A lo mejor pues de una bandeja que hay 63 frutos a una que hay 36, pues vale 2 o 3 veces el precio, ¿no? O sea, que es interesante de que haya frutos grandes. Esta tendrá poca calidad porque es una poda muy poco severa, pero también da higos, o sea que esta pues tendremos más calidad, más higos más grandes. La poda en espaldera pues igual. El abonado. El abonado yo creo que es un tema bastante, o sea, que todo el mundo... Yo quisiera decir que en Lérida, pues a diferencia de aquí, pues todo el mundo es autodidacta, o sea, que allí no hay ningún organismo, ninguna institución que marque las pautas de lo que hay que hacer. Y aquí todo maestrillo tiene su librillo y todos aportan mucha materia orgánica de estiércoles, de abonados y todo, pero bueno, yo creo que más o menos, como allí hay mucha tradición de frutal, pues o sea, se hace un abonado similar a los frutales. Unas 80 unidades de nitrógeno, 40 de fósforo y 100 de potasa. Después tenemos un terreno bastante calizo y
y con unos pHs elevados, y para favorecer también los calibres y esto, aplicamos quelato. O sea, aquí, como tenéis un terreno un poco más ácido, yo creo que no, a lo mejor no os hace falta, pero de 10 a 20 kilos de quelato, de hierro en forma quelatada, se están aplicando. El abonado y todo esto, bueno, ya lo comentaremos después, pero estamos muy al límite de lo que estábamos hablando esta mañana, de que pues, nos surgen problemas de conservación, de rajado, porque creo que entre el riego y el abonado estamos un poco sobrepasados de vueltas, ¿no? O sea, aquí ya lo puse porque, bueno, ya he estado otras veces, o sea, que según las necesidades del cultivo son 2.500 metros cúbicos hectárea y año. Nosotros, o sea, hay dos tipos de riegos. En la huerta vieja, pues que va el agua a manta, pues en tiempo de cosecha pues se riegan prácticamente todas las semanas. Tengo que decir que el mantenimiento del suelo o sea, no es de laboreo, sino que las calles se siegan con una picadora y entre hileras pues se pasa a glifosato. O sea, o sea, nadie trabaja el mantenimiento del suelo, nadie lo laborea, ¿no? Y entonces, pues el riego a manta, tanto el riego a manta como por goteo, pues estamos echando, tengo que decir también que el agua allí es barata, que tenemos el Pirineo cerca y no pagamos por los litros consumidos. Y pues echamos, yo creo que es mucha cantidad, que son de 5.000 lo he contado, de 5.000 a 7.500 metros cúbicos hectárea y año. Ya lo puse aquí, que era el doble, pero no sé si puede incidir después en la calidad de post cosecha y en recolección de frutos agrietados y todo esto. El sistema pues, normalmente es de goteo. Bueno, tratamientos y plagas. Yo aquí también me quería adherir a otros compañeros que me han precedido de que no tenemos prácticamente, o sea, falta de productos autorizados. O sea, aquí, o sea, he sacado del Ministerio, o sea, hay se puede buscar de 2 o 3 maneras estos cultivos de higueras, puedes buscar por subtropicales o puedes buscar por otros cultivos de leñosos o lo que sea, y prácticamente, aunque haya muchos nombres aquí, pues prácticamente no hay nada. Si contamos, por ejemplo, fungicidas, solo tenemos el azufre y el cobre. No hay ningún fungicida de estos modernos, de inhibidores del ergosterol, ni nada de esto. De insecticidas prácticamente tampoco está el Fosmet, no tenemos una piritrina, creo que no hay nada para la mosca de la fruta, que allí nos afecta un poco. O sea que no tenemos armas para luchar contra las plagas. La ventaja que tenemos es de que hay pocas plagas, prácticamente no hay plagas en años normales. A veces en plantaciones jóvenes está el minador de hojas, que bueno, se puede tratar, y después con enfermedades pues prácticamente no hay. No hay siempre y cuando tengamos una campaña normal. El año pasado, en septiembre, cayeron 250 litros y después, además de cada día después de la lluvia, quedaba una humedad ambiental pues hasta que volvía a llover, ¿no? Y se echaron a perder muchísimos kilos, no se recogían los frutos maduros en el árbol, pues se caían al suelo, allí se desarrollaban pues todo tipo de enfermedades y plagas, ¿no? Moscas, la mosca del vinagre, todas, o sea, y entonces pues sí que se tuvo que recurrir a hacer algún tratamiento contra la mosca, pero sí con productos no autorizados, porque no hay absolutamente ninguno que esté autorizado, ¿no? Bueno, la recolección.
esta, si no la conocéis, es la col de dama negra. Normalmente allí se recoge o ya sea a destajo o ya sea a horas, y las horas, para que nos salgan los mismos números a todos, o sea, allí se está pagando a 5 euros la hora, más los costes sociales, ¿no? Y viene a resultar, o sea, entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo recogido, clasificado y embalado, o sea, ya puesto en la caja, no en el coste de la caja. Normalmente, pues a los obreros se les paga 25 o 30 céntimos si es a destajo, y si no, pues al precio que os lo he dicho, ¿no? Pero un máximo de 40 céntimos del precio de recolección. Por eso os decía de que prácticamente el 80% de los costes son la recolección. Con la producción hay hay muchas variables, si la plantación es adulta, si no es adulta, si depende de muchas cosas, pero yo creo que la media de las plantaciones adultas está con esta variedad entre 15 y 25.000 kilos de hectárea. Bueno, la comercialización, allí prácticamente todo se maneja en verde, o sea, y en fresco, que decimos, o sea, normalmente es el área de Barcelona, también a otros mercados de España, pero en menos, también se va a Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, en supermercados, grandes superficies. Prácticamente todo va en bandejas en cajas de 2,5 a 3 kilos, que pues van con sus alveolos, con los frutos contados, o sea, si son 63, 48, 30, 36, que es el calibre de... los productores que tenemos en Alguaire, o sea, solo hay 300 hectáreas de producción, pero está muy atomizado, o sea, creo que habrá sido fácil la comercialización de todo el mundo poder llegar a un mercado próximo, y tenemos del orden de 10 comercializadores que todos tienen sus cajas, sus logotipos, y envían pues donde sea. Hay algunos que os he dicho que pues hay 2,5 millones de kilos, pero por ejemplo este señor de aquí pues igual ya hace él solo pues 1,5 millones de kilos, que tiene 150 hectáreas plantadas él solo. Este pues a lo mejor pues tiene 40 hectáreas, pero lo normal es 10, 12, 15, 20 hectáreas. Por ejemplo, yo soy un pequeño productor, estoy asociado a una cooperativa, que es la única cooperativa, que es Actel, que comercializa 150.000 kilos de higos y tiene censadas 30 hectáreas. Esto es nuestra realidad. Yo creo sinceramente que sería mejor de que hubiera un solo operador, que fuéramos todos a una y que se podría llegar y con un nombre y todo esto, pero bueno, la realidad nos ha llevado aquí. Si de aquí en adelante nos tenemos que unir y tenemos que hacer otras cosas, pues seguramente que las tendremos que hacer si es necesario. O sea, todo el mundo pues tiene... Esta es la presentación que se hace. Se procura que los calibres sean grandes para esta variedad. Yo creo que está demasiado forzada para que dé el máximo calibre posible, y entonces pues se nos producen estas grietas que hay aquí. Después yo creo que es una variedad también que tiene problemas de mango, o sea, el mango no tiene una parte semileñosa que aquello hace de barrera para que no entren infecciones. ¿Ves? Aquí tenemos pues cada montón de estos, es un comercializador, que esto es una feria que hacemos allí, y que pues todo el mundo, o sea, expone sus variedades. Bueno, diríamos que acciones de fomento que hacemos en
en el pueblo para difundir y para promocionar los higos de Alguaire, ¿no? O sea, se organiza una feria, la feria de la figa, que en catalán es figa, y después en esta feria pues, bueno, exponen la mayoría de los productores, se hacen jornadas gastronómicas. Ahora también se entregan unos premios al figaire que consiste en una hoja que ha hecho un artista de allí, una hoja de higo, y es el premio al figaire de honor. O sea, después está también una asociación de productores y comercializadores que no es que funcione mucho, pero sí que está institucional. O sea, tenemos nuestros estatutos, tenemos nuestras cosas. Después el ayuntamiento y algún productor también tiene marcas marcas de utilización. O sea, una es figa Alguaire, figa de Coll de Dama de Alguaire. Esto, o sea, son marcas propiedad ya sea del ayuntamiento, ya sea de un productor. Y después este año también con el IRTA el ayuntamiento y todos los comerciantes pues, han hecho un estudio de frigoconservación que lo ha hecho el IRTA. O sea, bueno, aquí pasamos a la feria. Esto pues va bastante gente. Aquí creo que es un récord. Esto es un pastel de higos que creo que es el más grande que se ha hecho. No sé si ha salido al récord Guinness o no, pero son cosas que se hacen. Esto es la entrega de premios, pues bueno, aquí a los que la hoja de higo. Esto es la hoja de higo. Este es el alcalde de Lérida. Este es el alcalde que hizo la primera feria hace unos 20 o 25 años. Este soy yo, que recogí el premio en nombre de la cooperativa. Y bueno, esto es... Sí. Pues esto es el reglamento del uso de la marca de figa de Alguaire. Y este es el estudio que hizo el IRTA, que lo llevaba una chica de Zaragoza, que es Celia Cantín, que estuvo trabajando en Estados Unidos, en Davis. Y bueno, en qué consistió, más o menos, ya se ha dicho aquí, no me quiero repetir, pero que fue, o sea, que encontrar la mejor temperatura de conservación, que está pues de -1 a 0 grados y el 95% de humedad. Allí también se vio que es muy importante el manejo, o sea que hay que coger pronto y clasificarla, meterla en frío y no perder el frío ya. Yo en este reportaje que hemos visto de Turquía he visto que se rompía un poco la cadena de frío. Allí nos han aconsejado que primero es coger la fruta, clasificarla si puede ser en una temperatura ambiente no muy elevada y después meterla al frío, pero ya no sacarla. O sea, que se ha comprobado que con intermitencias de poner los higos en la cámara a 0 grados, después trabajarlos y volverlos a poner, esto les es fatal, lo que nos han dicho a nosotros. Después también se probó con atmósferas modificadas por los films microperforados, con 2 tipos de films. Se probó el Smart Fresh, que se ve que no dio resultados en esta variedad, o con la dosis que se empleó, el MCP no funcionó muy bien. Y después también con dióxido de azufre, o sea, también hay un estudio hecho sobre las mejores condiciones de conservación. Yo creo que lo principal es extremar el manejo, la forma de coger la temperatura, que vaya rápidamente a clasificarse y meterla al frío, y una vez esté en el frío, bajar la temperatura rápido y no romper la cadena de frío hasta el consumidor.
Creo que con esto pues, se podría obtener 8 o 10 días buenos de vida útil de la fruta. Si para aguantar 21 días, pues tendríamos que ir ya a atmósferas modificadas con pasivas, como las que hemos visto antes, de bajar el oxígeno y aumentar el CO2. Bueno, más o menos esto es lo que tenía que deciros. Tenía un poco de resumen que era, pues, yo creo que ventajas e inconvenientes de este cultivo, pues, o sea, las ventajas es que el coste de implantación, tal como se hace ahora, es muy barato. Aquí han hablado de una cantidad antes, pues, si lo cuentas todo, pues a lo mejor sí, pero allí veo que a lo mejor un agricultor se planta 1 hectárea de higueras y se ha hecho él las plantas y le han costado, pues a lo mejor 5 horas de trabajo o 20 horas de trabajo, ¿no? O sea, los que vivimos la fruta, pues los costes de implantación de un campo de higueras son irrisorios en comparado con un frutal ya sea manzano, peral o incluso... No hay que romperse la cabeza de momento con variedades, solo tenemos una y en principio funciona hasta que encontremos alguna de mejor. Los costes de producción son, creo que, muy bajos. Yo había contado, he hecho unos números y por ejemplo, pues sí que el coger 20.000 kilos de higos valen 8.000 euros. Sí. Pero claro, es el 80% del cultivo, porque la poda a mí me resulta que son 30 horas hectárea en un árbol adulto. 30 horas hectáreas, o sea, es muy poco dinero, son 200 euros esto, comparado con cualquier otro cultivo. Y de tratamientos no utilizamos, no hay tratamientos. La rentabilidad, pues la verdad es de que cada año van bajando los precios. Este año, como se han echado a perder muchos kilos, pues ha habido devoluciones, ha habido esto, pues al final pues el precio medio de que se habrá cobrado por allí en nuestra cooperativa debe ser 1 euro por kilo. 20.000 kilos a euros son 20.000 euros. Ponemos en números grandes, pues 10.000 de costes, te quedan 10.000 euros. Más o menos, es así. Inconvenientes hay muchos porque, primero, no tenemos, es un producto muy perecedero, tienes que estar 3 meses, nosotros estamos 3 meses cogiendo todos los días, o bueno, pues si uno tiene poco, pues día sí, día no, o 2 días no y uno sí. Desde mediados de agosto hasta que hiela, que normalmente es a principios de diciembre, finales de noviembre. No tenemos productos para tratar. Después, el trabajo lo tenemos que decir así, pero lo menos en mi zona, si no hubiera emigrantes no se cogerían. O sea, porque a lo mejor puedes estar cogiendo fruta a 35 grados y van tapados de arriba abajo, con botas de agua, con guantes, con esto, porque si te cae una gota de látex en la mano, pues no pasa nada, pero si te caen 25, pues ya a lo mejor ya te han hecho un agujero. Y hay mucha gente que es alérgica y todo esto. Pues no sé si... creo que más o menos es lo que os quería explicar. Supongo que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero muchas gracias por su atención y ya está. Muchas gracias, Faust. Ha estado genial.